Amigas y amigos, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Qué bueno entrar en contacto con todos ustedes con esta nueva propuesta llamada El Camerino TV, un canal de YouTube mediante el cual la idea es generar contenido, generar análisis, generar discusiones. Ya vendrán después los resultados, el día a día cuando se reanude la actividad deportiva, pero la coyuntura amerita el análisis y la presentación de contenido de manera creativa, de manera ingeniosa, y para ello en el Camerino TV nos hemos reunido un grupo de amigos, un grupo de compañeros, un grupo de profesionales que amamos el deporte, que amamos esta actividad y que amamos ponernos en contacto con la gente. Este grupo tiene pues el fin de llevarles distracción ante la coyuntura de la pandemia, ante la inactividad deportiva. Bueno es el análisis, bueno es el intercambio de ideas y de discusiones sanas, así se contrasten las ideas y así sean opiniones diversas. Esa es la idea. Bienvenida a la diversidad, bienvenido el contraste de opiniones. Aquí estaremos hoy en este primer encuentro, en esta primera nota, en el Camerino TV, y de una vez la invitación para que nos sigan en Twitter a través de @tvcamerino. Aquí estamos Alejandro Villegas, Pedro Ricardo Mayo, Leandro Soto y quien les habla, Fernando Arreaza. Y este grupo también está conformado por otros buenos amigos y compañeros, en los casos de Bruno Gómez, Octavio Sazo y Ricardo Montes de Oca. Estos 7 personajes, con los 3 compañeros que tengo aquí ahora ya en cuadros divididos, pues estaremos diariamente generando contenido en el Camerino TV, dándoles esa información de las últimas noticias, de cómo se proyectan las cosas y de cómo, así como todos ustedes, así como nosotros 4 que estamos aquí, deseamos fervientemente el regreso de la actividad deportiva, el regreso de la actividad normal, en las condiciones en que tenga que darse. Obviamente es paulatino, es progresivo, sobre bases sólidas, sobre la seguridad de que volver a realizar alguna actividad tan elemental como ir al mercado o ya llenar un estadio de béisbol o de fútbol o de tenis sea bajo las condiciones de resguardo y de confianza para la gente que no se va a contagiar con el coronavirus. Evidentemente, esto va a llevar su tiempo porque todavía no hay una vacuna, porque todavía no hay un tratamiento. En lo que aparezca la vacuna, pues allí es donde sí realmente vamos a volver todos a la normalidad. Hecha esta introducción, pues bueno, no me queda sino saludar con muchísimo gusto a buenos amigos, a profesionales que ya tenemos tantos años compartiendo, con el que menos 4, 5 años, con el que más 15, 20 años. Y por orden de antigüedad, pues saludo a Pedro Ricardo Mayo. Fernando, qué gusto compartir con ustedes esta iniciativa, esta nueva manera de ver el deporte, de transmitirle el deporte a toda la gente. Como tú decías, un grupo de personas, de amigos, nos hemos reunido para hacer lo que tanto nos gusta, que es hablar de disciplinas deportivas, distintas disciplinas deportivas, de béisbol, de baloncesto, de fútbol americano, de tantas cosas. Así que no me queda más que darles la bienvenida a toda la gente que se suma, la bienvenida también a nuestros compañeros que están acá en el recuadro y que forman parte de este grupo y que han sido muy importantes a la hora de confeccionar toda la estructura que hoy nos tiene aquí al aire para todos ustedes. Sí, porque hemos salido al aire ya con una estructura, ya con un trabajo de gráficos y de contenido, de lo cual se ha encargado alguien tan proactivo y que tanto maneja este tema, así como el aspecto en sí del comentario deportivo, Alejandro Villegas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias, Fernando. Me imagino que también me das el pase por ser más viejito que Leandro, ¿no? Unos un poquito, meses. Sí, ligeramente. No, un placer estar, formar parte de este equipo y por fin entrar al camerino, hablar de las cosas del deporte, hablar de todo eso que tanto nos apasiona, ¿no? Hoy con un poco de béisbol, ya a partir del viernes también agregando el fútbol, pronto también la NBA, el fútbol americano que también se está acercando y bueno, lamentablemente nos tocó hacer
esto en medio de una pandemia, pero también nos da la oportunidad de hacer una introducción en un momento único para la humanidad como es este, y en el que, bueno, vamos a salir de él, y parte de eso es obviamente volver a la actividad normal que nos trae el deporte. Sí, de las coyunturas surgen grandes ideas y uno de los que más la motorizó, que más se entusiasmó con esto y que propuso y empujó para que finalmente hoy estemos haciendo este contacto fue Leandro Soto. Qué gusto, Leandro, verte, aunque sea en estos recuadritos. Aquí estoy, Arreaza, y por lo menos quepo yo en este cuadrito, que es lo más importante de todo. Contento de formar parte de este equipo, de darle inicio e inauguración a este proyecto del Camerino TV, y no solamente por compartir con ustedes, grandes amigos y colegas, sino también porque en el Camerino se habla un poco más crudo de lo que se puede hablar en cualquier otro lugar en el aspecto deportivo. Se habla con una realidad más cruda, y eso también a lo largo de todo el contenido que vamos a estar haciendo para el público es lo que vamos a estar haciendo también, hablar de cierta verdad con un análisis crudo que tenga sentido, como siempre lo hemos hecho en el Camerino. Sí, se trata de, pues bueno, manejar los temas con profesionalismo, pero de una manera más clara, más directa, sí, sin inhibiciones, como plantea Leandro Soto. Justamente esta reunión de hoy es producto de alguna luz en el túnel, de alguna probabilidad cierta de la reanudación del béisbol de las Grandes Ligas. Digo reanudación porque llegó a comenzar el Spring Training, que de alguna manera es el inicio de la temporada en su fase de pretemporada. Se cortó, duró muy poco, nos quedamos con las ganas, vino la pandemia, todo el mundo a resguardarse, y MLB tiene ya 6 semanas que ha perdido de su torneo. Pero Jeff Passan y periodistas muy informados han estado generando alguna información. Pareciera que Passan es el que maneja más información y contenido. Así como el caso de Trevor Plouffe, un ex pelotero que fue tercera base de los Mellizos de Minnesota, un bateador de cierto poder, que al parecer alguien le filtró algún tipo de información y coincide con lo que publicó Jeff Passan recientemente, hace un par de días, de la probabilidad de un Spring Training alrededor de mediados de junio y un inicio de temporada posiblemente el 1 de junio. Vamos a desglosar un poco ese artículo de Passan y qué feeling, qué sensación les da, cuán probable es lo que allí se asoma, Pedro. Yo creo que dentro de todo pareciera que el escenario que se plantea ahí es el más cercano a lo que realmente puede ser el inicio de la campaña. Se habló de tantas cosas, se habló de jugar en Arizona y en Florida, se habló de jugar en 3-4 estadios únicamente, de tratar de concentrar a los peloteros, algo que en el baloncesto quizás sea mucho más sencillo que en el béisbol. Creo que se acerca un poco más a la realidad, porque además los equipos quieren, y los propios peloteros decían que prefieren estar la mitad de la campaña con sus familiares y no estar frecuentemente en una sola región, en un estado, porque no van a poder trasladar a toda su gente. Entonces, todo eso pareciera favorecer a ese escenario que hoy está planteado. Claro, hay muchos factores todavía a considerar, factores de riesgo, todo lo que implica comenzar una campaña a puerta cerrada, pero el béisbol va a comenzar. El problema es que la fecha es una fecha que hoy nos ilusiona, pero no es una fecha cerrada. Yo no sé si sea el 1 de julio. Todo va a depender de la evolución en los próximos días y de realmente cómo puede solventarse todo esto. Como tú decías, Fernando, todavía no hay una vacuna. Hay un descenso quizá en la tasa de mortalidad, en casos, pero todavía la situación no se ha, vamos a decir, se ha estancado realmente. Entonces, tienes que generar información, es lo que ha hecho Major League Baseball durante todas estas semanas. Tú tienes que generar información para que se hable de ti y para que se hable de un torneo que dentro de todo, afortunadamente, no había comenzado la temporada regular, y es mucho más fácil plantear o replantear lo que es la estructura de la temporada 2020. Sí, en el escrito de Passan se habla de esas fechas tentativas, como lo decía Trevor Plouffe, y también se habla, y quisiera evaluar qué piensan Alejandro y Leandro, respecto a que la semana que viene se haría el planteamiento al sindicato de jugadores de Grandes Ligas, ya una propuesta concreta y en firme, que es lo que alberga una esperanza de que todo esto pueda ponerse en marcha. Evidentemente hay otros factores que confluyen para el andamiaje final con el cual se ponga en marcha
la temporada. Se habla de eso la semana que viene como ya la propuesta, Alejandro, para la evaluación de parte de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas. Sí, eso va a ser muy importante. Obviamente los protagonistas son los más importantes de todo esto, ¿no? Que ellos se sientan totalmente seguros a la hora de reanudar el torneo cuando sea que esto se termine dando. Y yo quiero remitirme un poco al ejemplo que estamos viendo en las ligas de fútbol europeo, que se está viviendo algo similar. Esta semana se empezaron a hacer las pruebas en diferentes países y, por ejemplo, en Italia, en la Fiorentina, hay 6 jugadores que han dado positivo. Y esto me lleva a pensar, ahora trasladándolo al béisbol de Grandes Ligas, que no importa si lo apuran y empiezan a hacer las pruebas dentro de 1 o 2 semanas. ¿Qué pasa si hay 2 o 3, 4, 5, 6 casos positivos en cada uno de los equipos? ¿Qué medida van a tomar las Grandes Ligas en ese sentido? ¿Van a empezar el campeonato así sin esos jugadores que los mantengan aislados por cierto tiempo, o van a esperar, van a hacer una prórroga solamente o dependiendo del porcentaje de peloteros que estén dando positivo o no? Creo que hay que tener mucho cuidado con apresurar demasiado el comienzo del deporte, porque de nada vale comenzar de nuevo la liga, o comenzar la temporada. En este caso, Grandes Ligas no había comenzado la temporada, como ustedes bien habían comentado. De nada vale comenzar una temporada y que a los 10, 15 juegos o 3 o a mitad de temporada también crezca mucho el número de casos positivos y incluya jugadores, los peloteros, los protagonistas dentro del terreno de juego, umpires, cualquiera de los que están alrededor de los terrenos de juego, y eso te obligue a cancelar un campeonato. Así que yo creo que hay que ser prudente y yo sé que estamos ávidos de deporte, queremos ver béisbol. De hecho, sé que Leandro ha estado viendo los juegos de Corea, de Taiwán, buscando ver alguna cosa por ahí de béisbol, pero creo que hay que ser un poco pacientes al respecto, porque si no puede ser negativo, ¿no? Significar todo lo contrario, un retroceso. Comenzar, generar toda esa expectativa y después tener que cancelar una temporada puede ser mucho peor que ni siquiera haberla comenzado. Sí, no, eso sería una especie de catástrofe. Yo me imagino que ellos están evaluando la posibilidad de que alguien salga positivo, claro, porque supuestamente a mediados de año y después de agosto, cuando todavía esté la campaña, va a recrudecer y va a haber un rebrote de la pandemia, porque van a confluir el flu y el coronavirus, y alguien va a salir positivo. Lo que no pueden es entrar en pánico si alguien sale positivo. La NBA entró en pánico, pero es que estaba comenzando la cosa cuando Rudy Gobert dio positivo y inmediatamente ese día dejaron de jugar. Estaban los jugadores en el tabloncillo listos para actuar y pararon, y de allí en adelante no se jugó más, pero era porque estaba comenzando. Ahora mismo ya saben qué es lo que está ocurriendo, cuál es el proceso de la pandemia, y si van a echar a andar el carro, si alguien sale positivo en el camino, bueno, no creo que vayan a entrar en pánico, porque salvo que haya un contagio masivo, bueno, entonces sí, caramba, sería realmente peligroso. Y sí, por eso hay que hacerlo sobre bases muy seguras. ¿Cómo lo ves tú, Leandro, las fechas que se han asomado? ¿Cómo ves tú en tu condición de alguien que soñó jugar y que llegaste a tener entrenamiento, un entrenamiento probablemente abreviado para ir a desembocar una campaña, comenzar el 1 de junio? ¿Y cuánto sientes tú, Leandro, también, de una vez, en tu opinión, que ha influido que en Corea del Sur se esté jugando a puertas cerradas, o estadio vacío, con las mascarillas? ¿Cómo incide eso en que MLB lo tome como un ejemplo para que en este país, en este gran país, en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, pueda jugarse también pelota y darle distracción a la gente? Yo recojo una frase y te doy el pie, Leandro, de Anthony Fauci, el jefe epidemiólogo del gobierno de Trump, que dijo: sería muy bueno tener béisbol por la salud mental del país. Sí. Bueno, yo creo que quizás las grandes ligas mirar hacia el lado, hacia la Liga de Taiwán o la Liga de Corea, que ya empezaron su acción, sería un poco injusto para ellos mismos, porque ya esas partes del mundo han pasado por lo que nosotros estamos pasando en estos momentos. Es decir, estamos nosotros 2-3 semanas atrasados a lo que ellos ya vivieron, ¿no? Entonces sería apurarse un poco más, y ahí entraríamos en el punto de Alejandro, que hay que tomar esto con un poco más de mesura y tomar en cuenta que si apresuramos el regreso del béisbol o de cualquiera de las ligas profesionales de los Estados Unidos,
y pasa algo, pues no pueden entrar en pánico, como bien mencionaba Arriaza, porque ya la pandemia no nos estaría tomando por sorpresa, como se hizo al principio del año, ¿no? Ya tiene que haber cierto tipo de plan de contingencia para poder evaluar y manejar una situación como esa. Y como pelotero, como jugador de béisbol, estaría ansioso por regresar a la gran carpa, ¿no? Pero también tendría en mente las circunstancias en las cuales estaría yo poniendo a mi familia, las circunstancias en las cuales estaría yo teniendo que viajar quizás si se decide jugar en cada uno de los estadios de casa de los equipos en sus respectivas ciudades. Todo eso, ese tipo de cosas que no lo dice Rob Manfred en el reporte, que no lo dice Jeff Passan, pero sí te lo puede decir, por ejemplo, Jeff Bluffy, ¿no? Que tuvo la experiencia de poder ser un Grandes Ligas efectivamente. Entonces yo creo que son muchos aspectos más allá de tener ese plan de contingencia, más allá de saber si vamos a jugar en Arizona o en Florida o en las casas de las respectivas ciudades de cada uno de los equipos, porque cada pelotero tiene su situación individual. El problema que pueda enfrentar un Mike Trout o un Manny Machado, un Bryce Harper, quien ya tienen sus contratos asegurados por el resto de su carrera, no es el mismo que puede enfrentar un muchacho que acaba de llegar a las grandes ligas y que está buscando también pertenecer y mantenerse. Quizás un Bryce Harper, un Mike Trout estén dispuestos a esperar un poco más porque evidentemente ya el banco está resuelto, ya la cuenta de banco tiene allí su contrato, pero quizás un jugador de liga menor que apenas va subiendo a la gran carpa para mostrarse, quiera quizás empezar de una vez, precisamente porque hay que cobrar ese cheque y también porque quieres tener la posibilidad de mostrarte y llegar a las grandes ligas y mantenerte, ¿no? Así que hay que verlo desde diferentes puntos de vista, pero principalmente el de la salud. Vamos a estar todo bien cuando esto empiece, vamos a poder mantener unos niveles de higiene en todos los clubhouse, porque también es otro punto de vista, ¿no? Otras personas que tienen que estar allí. ¿Cómo se va a cubrir cada uno de estos juegos? Porque evidentemente todavía nosotros los periodistas tenemos que tener contenido, tenemos que tener información, el acceso al pelotero para poder entrevistarlo antes, después de un partido. Todas esas cosas creo que todavía hay que tenerlas en papel y lo que se ha definido hasta los momentos, si es como se ha dicho en los reportes de Jeff Passan y también del ex pelotero Jeff Bluffy, es un tiempo, una fecha tentativa a la cual regresemos, pero no nos han dicho los detalles más allá de eso. Sí, todo eso supuestamente va a estar condensado en ese plan que le van a presentar a la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas la próxima semana, y de lo cual evidentemente estaremos muy atentos, y una vez que conozcamos en detalle ese plan, aquí lo comentaremos y lo analizaremos. Ahora, aquí todo esto lleva una cuota de sacrificio también, más allá de contemplar que evidentemente si ponen en marcha el torneo, la temporada de Grandes Ligas va a ser sobre condiciones de rigurosa seguridad, de minimizar el riesgo de contagio. Evidentemente va a ser a estadios vacíos, no va a haber público y con ciertas normas que ya se han asomado por allí, incluso de un árbitro computarizado y no el árbitro detrás del catcher. Entonces todo esto conlleva una cuota de sacrificio, Pedro, Alejandro y Leandro, y es que se van a reducir los payrolls. Ya Buster Olney colocaba en un tweet que hay un equipo, no identificaba cuál, su front office recibió la indicación de cortar el payroll para 2021 y se supone que pues la mayor parte de los equipos estarán contemplando esa posibilidad. ¿Ustedes vislumbran que haya algún tipo de resistencia de la asociación ante la coyuntura, ante esta situación de caramba, aceptar una reducción de su ingreso y que entonces se pierda todo porque haya un conflicto? ¿Es el momento de un conflicto en MLB o es el momento de que cada quien ceda un poco ante la circunstancia y salvar lo que se pueda salvar? Es preferible tener una temporada de 80, 100 juegos en las condiciones en que se pueda dar a no tener nada, ¿no, Pedro?
Sí, yo creo que eso es importante y sobre todo va a ser muy importante lo que ocurra la próxima semana, ¿no? Porque en los planteamientos estará todo eso. Yo creo que el riesgo que se va a tomar y yo creo que todo esto nos va a llevar a que cedan y van a tener que ceder. Sí, porque es que ya se juega o no esta campaña, proyectándonos para la próxima, va a haber un cambio significativo. Si no se juega, los equipos van a tener pérdidas aún mayores de las que ya van a tener se juegue la campaña sin público, pero están también los derechos de televisión, está todo aquello publicitario que es lo que realmente ha hecho de MLB en los últimos años, en Major League Baseball, una empresa tan sólida, económicamente tan estable, que si bien el béisbol se ha hablado que ha perdido interés en los aficionados, económicamente está con muy buena salud, o al menos estaba antes de esta pandemia. Entonces, todo eso lo tienen que evaluar. Perder una temporada completa va a ser mucho peor y por eso quieren salvar a como el lugar la campaña, así sea con una recortada de 80 o 100 juegos, como es lo que está planteado a partir del 1 de julio, que van a tener que ceder probablemente, que cedan durante un tiempo, que haya algún tipo de retribución posterior, que se pueda establecer algunos parámetros que puedan beneficiar a los que hoy salen afectados en un corto periodo de tiempo, tomando en cuenta que como hay un receso ahora y una recesión, y lo puede haber normalmente, también puede haber un incremento muy próximo, porque sabemos cómo es la potencia de cada una de las organizaciones y de MLB. Así que son muchas cosas, por eso que no es tan sencillo. Hay que sentarse a conversar, hay que sentarse a hablar y hay que evaluar cada uno de los puntos, los factores a favor y en contra y lo que puede perjudicar o no que se juegue la temporada 2020. Te hablo de una temporada de 80, 100 juegos. Hay quienes hablan de una temporada más corta y evitar que se extienda hasta noviembre. Si comienza en julio, pues bueno, jugar julio, agosto y septiembre. Y un poquito de octubre, una postemporada tal vez un poquitico más larga. Y no extenderla tanto hasta noviembre en el afán de recuperar mayor cantidad de partidos, jugar 120, sino jugar 80, pero jugar 80 con cierta seguridad y no extenderse en el tiempo porque hacia finales de año puede entonces venir el rebrote del cual se está hablando y que estudios serios indican va a ocurrir. Y entonces sí sería, en medio de un contagio masivo, realmente desastroso, haber iniciado la campaña, haberle dado curso a una temporada regular más o menos larga, tratando de rescatar lo más posible, pero tener que cortar la postemporada porque hubo el rebrote y el contagio masivo. ¿Ven ustedes más viable eso? Una temporada de 80 juegos y un playoff un poquitico más largo, pero no ir más allá de octubre como la posibilidad para jugar. ¿Qué piensan Leandro y Alejandro? Mira, yo creo que eso es lo mejor que puede hacer el béisbol. Se habló también, por ejemplo, una propuesta que incluía una temporada prácticamente con la misma cantidad de juegos, pero eso obligaba a los equipos obviamente a jugar dobles juegos y prácticamente todos los días de la semana. Yo leyendo eso y sé que Leandro se debe sentir de una manera similar, sobre todo Leandro que era receptor. Yo me imagino eso es prácticamente imposible pedirle un receptor. Obviamente tendrían que jugar mucho más los receptores backup en este tipo de situaciones, pero además le quitaría un poco de valor al producto, ¿no? Esos peloteros cansados, ¿no? Jugando 7 días a la semana. Cuéntame. Justamente por eso, Alejandro, se habla de rosters de 30 jugadores y hasta 50 disponibles para poder soportar esa carga, ¿no? Sí, porque es realmente inhumano, es como pedirle a un jugador de fútbol que juegue cada 2 días. Creo que quizás el atleta que más está acostumbrado a esto puede ser el jugador de básquet, que realmente el calendario es bastante exigente y ellos juegan 2, 3, hasta 4 partidos por semana y viajan, pero en el béisbol creo que no sería lo mejor para el pelotero en este caso. Creo que caerían en muchas más lesiones. Creo que si lo ves de la otra parte, si expanden los rostros, bueno, le puedes dar oportunidades quizás a peloteros que no tendrían un espacio en un equipo de grandes ligas, pero igual creo que ahí el manager se va a ver tentado. O sea, ¿cuántas veces a la semana vas a sentar a tu superestrella, por ejemplo, para darle un descanso y que no se te termine lesionando y perder a la larga? Hay que recordar, estos son gente que está contratada por varios millones de dólares para jugar béisbol y cuántas veces los vas a sentar, cuántas veces vas a pensar, bueno, doy un día de descanso, no juega estos 2 partidos o cómo hago para realmente usar mis lanzadores de la mejor manera si tengo que disputar 2 encuentros hoy, no solamente uno, además mañana tengo 2 más.
creo que le quitaría un poco de esa esencia al béisbol. Además, yo creo que a la larga esta puede ser una temporada que las Grandes Ligas aproveche. Sé que Grandes Ligas no es tan arriesgada como como la NBA, por ejemplo, en cambiar un poco sus fundamentos, ¿no? Pero creo que puede ser una buena opción de que las Grandes Ligas vea qué tal le va con una temporada más corta y por qué no probar ese sistema de playoffs que se había rumorado que se iba a presentar para 2022 con 7 equipos clasificando por cada una de las ligas y hacer unos playoffs un poco más largos y probar. Este es el año, creo yo, y tienes la excusa perfecta, la razón perfecta como para probar este tipo de formato, a ver qué tal le va. Si no funciona la temporada que viene, y ojalá todo esté bien y se pueda retomar de manera normal, ya el año que viene vuelves a tu normalidad, entre comillas, pero creo que esta es la temporada para probar ese tipo de cosas. Sí, para experimentar, para ponerse creativo y asumir ese reto ya desde el punto de vista deportivo de esa carga que se avecina si se hacen dobles juegos con frecuencia, Leandro. Sí, yo creo que ya este año 2020 es un año atípico para todos, ¿no? Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo nosotros 4 y los que nos están viendo en este momento aquí en el Camerino TV. Así que, ¿por qué no usar este momento negativo, este momento atípico para dar un salto hacia adelante y evolucionar con algunas ideas que ya tenía Rob Manfred en mente y que ya se han discutido directamente con la Asociación de Peloteros? Dividir quizás un poco las ligas, tener un poco más de enfrentamientos entre la división en sí y que los juegos tengan un poco más digamos, para el fanático entusiasmo de verlo, porque a veces llegamos al juego 140 de la campaña y son los Cincinnati Reds jugando contra los Miami Marlins y vamos a estar claros con respecto a los dos equipos, muy poco interés genera en otro fanático más allá de lo regional, de Miami y de Cincinnati. Y yo creo que eso es lo que las grandes ligas también necesitan buscar y es un momento perfecto para encontrar una fórmula que te ayude a llegar al interés nacional, como era antes en el National Pastime, ¿no? Ahora el béisbol se ha convertido en un deporte muy regional, donde sí, algunos equipos como Boston, como los Yankees, los Dodgers, ahora quizás un poco los Astros, tengan algún cierto interés a nivel nacional, pero en la gran mayoría de los 30 equipos, muy pocos tienen, digamos, ese interés nacional que puedan tener un equipo como los Yankees o Boston. Muy pocas personas en el oeste van a ver un partido de Toronto, por ejemplo, o muy pocas personas en el este van a ver un partido de los Arizona Diamondbacks. Entonces, quizás equilibrar eso un poco sería interesante, inteligente por parte de la liga, Rob Manfred, buscar la fórmula de hacerlo, y qué mejor manera que experimentar en un momento donde de algo negativo ciertamente se puede sacar algo positivo. Sí, puede terminar ocurriendo. Se comenta que ya las organizaciones de grandes ligas han instruido a sus peloteros para pues, que se vayan poniendo en forma. Hay peloteros trabajando en distintos complejos de manera muy discreta, pero hay peloteros trabajando en sus casas que han preferido irse con su familia o algunos que se han quedado en los recintos de entrenamientos primaverales y hay muchos trabajando, pero el caso que se ha filtrado y lo reseñaba Jeff Passan es que han instruido con la probabilidad de mediados de junio, un entrenamiento primaveral, 1 de julio, inicio de temporada, que los peloteros vayan incrementando un poco su nivel de actividad para ir tomando la forma física y luego ya la forma de juego, que solo se consigue con los juegos de pretemporada en el Spring Training. Justamente en esa dirección, y ya como tópico final, en este primer encuentro en el Camerino TV con esa gente, invitando a que corran la voz y que le digan a su amigo, a su compañero, al amante del deporte que está aburrido en medio de la pandemia. Ariel, yo tengo varios primos y tíos que ya le conté. Muy bien, muy bien. Bueno, dile a tu primo que le diga al otro primo y así, y al amigo. Sí. Y la gente se suscribe aquí y tiene la posibilidad de distraerse un poco en esta media hora que llevamos conversando y que ya vamos a terminar con este último tópico. Vamos a darle la vuelta y comenzar con Alejandro y luego cierra Pedro. Y el último tópico es, ¿qué les gusta más a ustedes de lo que se ha filtrado y lo que se ha proyectado? La temporada en Arizona exclusivamente, que fue como el primer plan Arizona, sí, de jugar allí en el estadio de los D-backs y los complejos primaverales que en Arizona son más modernos que en Florida y todos más cerca el uno del otro.
Sí. El de regionalizar en 3 polos. Se habló de Texas, de Dallas, Texas, en el nuevo estadio de los Rangers, que no se ha inaugurado, pero que serviría como base fundamental. Arizona y Florida, pero sobre todo la parte norte, donde hay menos incidencia del coronavirus, hacia pues Tampa Bay, donde están los Rays. Y el último, que es jugar en sus estadios y afrontar la logística tal cual está, de tomar un avión y de ir a los distintos parques en una temporada recortada y con todas las medidas de seguridad. ¿Cómo ven más viable y cómo creen que se perfila en definitiva toda esta situación, Leandro? A mí me gusta mucho la idea de que los equipos regresen a sus estadios en sus respectivas ciudades, porque creo que es la mejor manera de darle la comodidad que requiere cada pelotero. Puedes tener tu familia en la casa donde vives durante la temporada de manera regular, como lo haces todos los años, y también mantener cierto nivel de ir de la casa al estadio y del estadio a la casa. Puedes comunicarte de esa manera. Ahora, el problema es, ¿no?, que quizás en algunas ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York, donde el índice ha estado tan alto, pues quizás no sea la mejor idea para los peloteros ir hacia esos estados. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea, pero también hay que tener eso en cuenta. Teniendo eso en cuenta, quizás la más viable, la más fácil de controlar en lo que respecta alejarse un poco del virus y mantenerse a cierta distancia, controlados, aislados, sería jugar en Florida y en Arizona. Y así, pues, las divisiones que ya se ha mencionado, tener a los Marlins en la misma división que los Astros, también con los Nacionales y con los Cardenales de San Luis, y formar cierta especie de torneo. Por primera vez en años, en la historia del béisbol probablemente, la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus tienen cierta importancia, si lo vemos de esta manera, ¿no? Entonces, creo que sería interesante ver un torneo de esta manera, que los veamos desde la Liga de la Toronja contra la Liga del Cactus. ¿Por qué no? Ya mencionamos que es un año atípico, una temporada típica, y quizás eso sea algo que tenga un ingrediente de más que le pueda traer al fanático. Alejandro. Yo creo que la más segura sería tenerlos a todos en un solo sitio, ¿no? En Arizona, porque es la manera más clara que veo para poder controlar un poco a la gente, ¿no? Porque en teoría tendrías que encerrarlos, entre comillas, a los peloteros, a los protagonistas, a los que trabajan en el clubhouse, a todos los que estén involucrados en la operación de día a día del béisbol, tratar de mantenerlos lo más aislados posibles, y creo que el escenario de Arizona sería el más seguro. El que más me gustaría a mí, siendo realistas, creo que sería el de dividirlo en 3, ¿no? En tratar de darle a cada región un poco de béisbol. Igual el público no va a poder ir a los estadios, entonces tampoco es que si juegan en sus propios estadios tampoco van a recibir público. Eso realmente no va a ser, o sea, no le vas a dar el béisbol al fanático en vivo. Entonces realmente creo que ese no es factor, sí. Sí, eso no es un factor que realmente sería, o sea, lo ideal es que cada quien juegue en su estadio y tenga su logística y pueda controlar. Y por los familiares, estar cerca de su familia. Claro, correcto. Pero creo que lo más realista y lo más seguro sería una de estas dos opciones. Arizona, el más seguro, el más realista quizás para mí, el de darle a cada región 10 equipos, 2 divisiones, y de esa manera poder controlar un poco y darle, digamos, de alguna forma un poco de béisbol a cada región, aunque no sea estrictamente proporcional para cada una de las regiones, pero bueno, tratar de hacerlo así de alguna manera. Igual la mayor parte de los fanáticos va a disfrutar del béisbol en la televisión, que es donde creo que se tiene que enfocar MLB este año, a ver cómo hace del producto algo más atractivo para el fanático, sea donde sea que jueguen. Si hablamos de la seguridad de los protagonistas, creo que lo mejor es escoger 1 o 3 sedes para aislar a cada uno de los equipos y que puedan trabajar con calma y con tranquilidad. Pedro, ¿cómo lo ves? A mí me gustaba mucho la realineación de los equipos. Me parecía que era una muy buena forma de cumplir con el calendario. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que existen varios escenarios, es porque esa opción probablemente no haya gustado a un grupo y tú tienes que buscarla más cercana a la realidad del momento, de la actualidad. Una cosa es lo que se plantea hace un par de semanas y el tiempo va modificando también cada uno de los parámetros. Yo creo que la realineación era perfecta. Yo creo que además ya se había manejado el no utilizar las repeticiones porque los estadios de Florida y Arizona no están en condiciones para tener
ese recurso tan importante que MLB había implementado. Yo creo que jugar en escenarios en donde el riesgo sea menor es el mejor en este momento, pero repetimos, los jugadores también, dentro de su propuesta aparente, está el estar lo más cerca posible de sus familiares. Por eso es lo que va a privar al final. El peso que tiene la asociación de jugadores es tan fuerte que eso al final va a tener un punto de inflexión a la hora de escoger el formato más indicado. Sí, definitivamente eso lo vamos a saber la semana que viene, cuando la propuesta ya concreta se la presente MLB a la asociación de jugadores. Cuando eso ocurra, aquí lo estaremos analizando, así como otras notas y detalles. Nuestros compañeros del fútbol que forman parte de este equipo del Camerino TV, Bruno Gómez, Octavio Sasso y Ricardo Montes de Oca, que también van a hablar de básquet. Ricardo, Pedro es muy versátil, Alejandro también. Leandro se ha hecho un experto de fútbol. Bueno, todos vamos. Tengo un segmentico de balonmano para la semana que viene, Arreaza, que está muy bien. Espectacular. No se lo puede perder. Me parece muy bien. Aquí vamos a hablar de todo. Aquí vamos con responsabilidad y con seriedad, vamos a llevarles contenido a toda la gente para que pues podamos hacer más llevadera esta pandemia, y muy atentos con lo que pase la semana que viene. Es el Camerino TV, a la orden de todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Esperemos pues que se suscriban, le digan a sus amigos, a sus familiares, a todos los conocidos, que aquí estamos, un grupo de amigos dispuestos a darles contenido e información en el Camerino TV.